Ok. Bueno, buenos días, chicos. Estoy grabando este video específicamente para aquellas personas que no pueden, pues, ingresar a la clase y poder, pues, básicamente tomar el intersemestral de ética del, pues, este semestre. Ahora bien, déjenme comparto mi pantalla para poder comenzar, pues, obviamente a trabajar. Denme un segundo, por favor. No, sí. Ok, vamos a comenzar entonces. Bueno. En clase voy a resumir un poquito lo que hemos estado haciendo, lo que fue el lunes, o así que básicamente la de ayer, que fue el 9 de enero, y el día de hoy, que es 10 de enero. Básicamente lo que voy a hacer, vuelvo a repetir, a resumir la clase. Ahora, ¿qué es lo que hicimos en la clase y qué es lo que vamos a hacer esta semana? Vamos a ir punto por punto. Vamos a entrar primero con la forma de evaluación. La forma de evaluación, chicos, va a ser más simple de lo que ustedes creen. Ahora, ¿qué vamos a evaluar en este intersemestral? Recordemos que nuestro intersemestral, un segundo, es de la materia de ética de nuestro semestre 2022-2, que básicamente es para finalizar el semestre. Ustedes van a acreditar esta materia, los que debieron, pues, básicamente la materia, y lo van a hacer de manera relativamente simple, aunque sí van a trabajar. ¿Qué van a hacer? Vamos a generar un estudio de caso. Un estudio de caso, chicos, ahorita les voy a comentar qué es, pero básicamente lo que vamos a hacer aquí va a ser un trabajo escrito que me van a ir entregando poco a poco y al final lo van a unir todo, para que con ese escrito ustedes van a poder acreditar la materia. En este caso, chicos, necesito que tengan muy en cuenta que al ser un intersemestral, la calificación máxima que van a obtener va a ser un 7, es decir, que al final del curso intersemestral, un segundo, su calificación final, suponiendo que acrediten la materia, va a ser al final de 7. No va a ser más. ¿Por qué? Porque al ser un curso intersemestral, en este caso, ustedes ya tuvieron una oportunidad, ¿cómo llamarlo? Adecuada para poder cursar la materia y poder obtener una mayor calificación. Lamentablemente no fue el caso. Llámese porque a lo mejor le echaron flojera, llámese a lo mejor tuvieron algún problema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es que ya no es una evaluación regular, sino irregular. Por lo tanto, sí se les permite acreditar la materia, pero pues obviamente no va a ser una calificación mayor, pues a 7. Entendida esta parte, vamos con la siguiente pues particularidad. Como yo les dije, yo los voy a evaluar en este curso intersemestral a través de un estudio de caso. Este estudio de caso, chicos, se va a componer en específico de 5 tareas. Estas 5 tareas van a tener como finalidad ir desarrollando el estudio de caso. En clase lo vamos a estar desarrollando para que ustedes puedan hacer haciendo las tareas y armar, pues, al final, un estudio de caso adecuado. Entonces, cada una de estas tareas va a tener un valor de un punto. Es decir, tarea entregada, tarea que vale un punto. ¿Eso qué quiere decir? Que al final, pues de estas tareas, que como bien dije, es un punto por tarea, ustedes van a tener 5 puntos. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, si aquí son 5 puntos, ¿dónde están los otros 2? Porque quedamos que son 7, ¿no? Muy sencillo. Ese 7 lo van a tener de 2 maneras posibles. ¿Cuál? La primera forma es que ustedes durante clase que se puedan conectar a las sesiones en línea, puedan estar participando y en las participaciones yo tomo en cuenta esa asistencia que ustedes tienen en la clase y esa participación. Yo de repente hago ciertas preguntas, obviamente los escucho y sobre eso yo pongo participaciones. Si ustedes participan en clase, obviamente ustedes van a tener esos 2 puntos, es decir, por asistencia y por participación. Entonces, vamos a colocar esa información aquí, que sería participación y asistencia en clases virtuales. Eso vale los otros 2 puntos. Pero ahora, me queda claro que algunos de ustedes no se pueden conectar por falta de tiempo, están tomando algún otro curso intersemestral en vivo, entonces es un poco más compleja esa parte para poder participar. ¿Qué voy a hacer en esos casos? Muy sencillo. En este caso yo voy a tomar en cuenta el interés en la materia. ¿En qué me voy a dar cuenta? Muy sencillo, en la entrega de las tareas. Es decir, en este punto, si yo estoy viendo que hay dudas
a través obviamente de ya sea mi correo o ya sea algún contacto que tengan conmigo, o si estoy viendo que en general dentro de las tareas hay cierto interés, o en este caso también hay ciertas dudas, porque también puede haber dudas dentro de la tarea, pero me están preguntando de manera constante, en este punto también se les van a generar esos 2 puntos que pues obviamente les van a hacer falta. ¿Para qué? Para que acrediten la materia. A mí lo que más me interesa, chicos, es que me estén preguntando, pero también que tengan una comunicación constante conmigo. Si no se pueden conectar a la clase en línea, ya insisto, entiendo como las razones por las cuales pueda pues pasar esa situación. Yo espero que al menos tengan una preocupación mínima por la materia y por lo menos estén comunicando de manera pues constante, vamos a llamarlo así, pues para que pues yo sepa que efectivamente les interesa y pues están trabajando en la materia porque además espero que entreguen las tareas. Ahora, dicho lo anterior, vamos con el siguiente punto. Tiene que ver con la entrega de tareas, chicos. Hasta el día de hoy yo he dejado 2 tareas. Si ustedes se van básicamente a Classroom, ustedes van a revisar que de hecho hasta este momento ya tenemos subidas 2 tareas. Una que ya deberían haber entregado, que se terminaba de entregar justamente el día de hoy, martes 10 de enero a las 12 del día. Y la otra se va a entregar el día de mañana, que es miércoles 11 de enero a las 12 del día. La primera tarea que ustedes tuvieron que haber entregado ya para este momento tiene que ver con una introducción. Entonces, vamos a ir punto por punto, qué es lo que estamos haciendo, ¿va? Y en primera instancia yo les dije que este intersemestral se va a trabajar con un estudio de caso. ¿A qué me refiero con esto? En primer lugar, un estudio de caso, chicos, vamos a definirlo, y es básicamente cuando hay un problema que pasó y yo voy a intentar solucionar ese problema. ¿Cómo? Obviamente pensando que yo tengo el poder para poder resolverlo o que estoy literalmente en ese lugar y lo voy a tratar de resolver, o más bien yo soy el responsable de tener que resolverlo. Un ejemplo, supongamos que 2 personas se pelearon por la novia. Vamos a poner que es Pedrito y que es a lo mejor Lalo, por poner ahorita un ejemplo. Supongamos que Pedrito tenía una novia y esa novia a lo mejor lo cortó y luego empezó a salir con Lalo. Ok, pero a Pedrito no le pareció esto, se enojó, se agarró a trancazos con Lalo y pues ya llegamos a este problema, ¿no? Que el problema es que se agarraron a trancazos. Ahora, supongamos que yo soy la persona que tiene que resolver este conflicto. Tal vez yo soy, no sé, el amigo de los dos y yo lo tengo que resolver. ¿Cómo lo voy a hacer? A lo mejor voy a ir con los dos y les voy a preguntar, oye, pero pues ¿por qué se agarraron a trancazos, no? Y a lo mejor Pedrito me dice, ¿sabes qué? Es que fulanita era mi novia y apenas me dejó, ya fue con Lalo. Y no se vale porque Lalo es mi amigo. Pero a lo mejor Lalo, yo voy con él a preguntarle y Lalo me dice, sí, es cierto. Yo empecé a salir con la novia. Pero lo que él no te dijo es que él trataba mal a la novia y la novia se cansó de él porque estuvo hablando mucho con él, no le hizo caso, era muy grosero, a lo mejor hasta violento. Y entonces ella se hartó y pues lo dejó. Y como ya de hecho ya tenía como 3 meses que dejaron de estar juntos, pues yo no vi ningún problema con salir con ella. Ah, ok. Entonces a lo mejor yo estoy viendo que el problema no es Lalo, sino a lo mejor es Pedrito. Pues yo voy con Pedrito, y a lo mejor mi solución es hablar con él, que razone las cosas, y al final a lo mejor tenemos un resultado. Y tal vez Pedrito me hizo caso y ya se calmó y ya se disculpó con Lalo y ya lo dejaron ahí. O puede que tal vez no haya funcionado la plática y a lo mejor siguen en esa actitud. Pero aquí un detalle. Un estudio de caso es una posible solución al problema, pero no significa que vaya a funcionar siempre. Se propone una solución y si se logró, pues qué padre, ¿no? Porque pues sigamos la intención. Pero si no, digamos que no es prioritario, aunque sí obviamente sería malo si no se resolviera el problema, ¿verdad? Sin embargo, no es algo prioritario. Ahora, esto me interesa, ¿por qué razón? Porque justamente nosotros vamos a hacer este mismo trabajo solamente que en una situación un poquito más compleja. Ahorita les voy a platicar sobre ella. En primer lugar, vamos aquí, pues con las partes de un estudio de caso. Nosotros este, digamos, curso lo vamos a trabajar en específico en 5 partes específicas. ¿Cuál va a ser? Mi introducción, mi desarrollo y mi conclusión.
Aparentemente son 3, pero se va a dividir en 5 sesiones. Se van a dar cuenta del por qué conforme vayas usando. Ahora, la primera parte en este estudio de caso es una introducción. Y una introducción para nuestro estudio de caso significa una descripción del problema. ¿A qué me refiero aquí? Se identifica el problema, se desglosan problemas específicos y se describe qué es lo que pasó. Vamos a ir entonces de lo general a lo particular. ¿A qué me refiero aquí? Tenemos que identificar cuál es el problema de manera general, qué es lo que pasó a grandes rasgos. Y ya que identificamos esa información, ahora sí vamos a identificar qué problemas se van a derivar a partir de ese problema general. Segunda, tenemos lo que se conoce como un desarrollo. Y aquí dice lo siguiente. Propuesta de una solución a la problemática en base a los problemas detectados. ¿A qué se refiere con esto? Yo les dije que en la introducción tenemos una descripción a grandes rasgos, qué es lo que pasó, y identificamos problemas como más específicos. Bueno, ya que se identificó todo eso, en el desarrollo vamos a ir desglosando punto por punto cuáles son los problemas que se van encontrando. Y entonces vamos a empezar a proponer qué acciones se pueden tomar para resolver esos problemas y tratar de resolver el problema mayor. O por lo menos tratar de darle como la mayor, ¿cómo decirlo? Solución posible. No necesariamente solucionarlo al 100%, pero por lo menos darle como algo. Y finalmente tenemos una conclusión. En este caso es describir los resultados a que llegué con la solución. ¿A qué se refiere con esto? Yo ya propuse, ya lo implementé, porque eso también se basa en el desarrollo, y ya que lo implementé, ahora sí voy a ver a qué llegué. Si realmente tuve una solución real, a lo mejor de plano digo, pues no lo pude solucionar. Pero aquí lo voy a colocar y voy a colocar obviamente un porqué. Entonces, dicho lo anterior, todo esto que acabamos de mencionar es lo que se hace en un estudio de caso de manera pues muy general. Ahora, esto no solamente se va a quedar aquí y por eso, como bien les dije, vamos a trabajar ahora sí un estudio de caso real. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para esta clase, para nuestra fortuna o infortunio, porque digo, no estuvo padre lo que ocurrió, pero vamos a tomar un caso muy reciente. ¿Cuál vamos a tomar? Vamos a colocar la problemática que va a ser el choque de la línea 3 de 2 trenes que ocurrió hace justamente un par de días, específicamente el sábado pasado que fue 7 de enero. Ahora, este no va a ser nuestro problema principal y va a ser nuestro estudio de caso. De aquí vamos a partir. En esta sesión vamos a ver lo que vimos el día de ayer, que fue el lunes 9 de enero, y el día de hoy que vamos a ver que fue martes 10 de enero. Ahora, ¿qué vimos? Vimos en primera instancia cómo trabajar una introducción y cómo trabajar la primera parte del desarrollo. Entonces, vamos por partes. Primero vamos con la introducción. Y como bien decíamos en la introducción, hablábamos acerca de identificar primero una problemática general y luego ir a un problema específico, obviamente derivado de lo que pasó en grandes rasgos. ¿Qué va a pasar acá? El problema principal es pues que chocaron dos trenes. No hay más. Y aquí lo colocamos. El choque de dos trenes de la Ciudad de México en la línea 3. ¿Cuáles fueron los problemas específicos? En este caso es un mantenimiento de la infraestructura de las instalaciones, vías y trenes. ¿Por qué? Porque ya se hablaba, viendo la noticia, que justamente tenemos que tener cuidado porque muchas instalaciones o trenes o las mismas vías son tan viejitas que no se les ha dado realmente una reparación real y eso ha provocado pues obviamente problemas. Y en tercer lugar tenemos eso del conductor. ¿A qué me refiero aquí? Lamentablemente tenemos, pues, vamos a llamar mala suerte. Y entonces tenemos unos problemas específicos con respecto a que posiblemente el conductor haya estado en estado de ebriedad o simplemente haya sido irresponsable. Habría que verificar qué es lo que pasó, pues, digamos ya de manera más específica, pero tenemos esa posible connotante.
Y finalmente tenemos un presupuesto de mantenimiento del lugar. ¿A qué me refiero con esto? Muy sencillo. En este punto vamos a hablar acerca del dinero que se invierte en el metro de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque lamentablemente el dinero puede ser una de las mayores razones por las cuales pues no se da pues el mantenimiento adecuado. Habría que revisar, insisto, qué es lo que está pasando aquí. Ahora bien, vamos ahora sí a describir el problema. ¿Cómo es el problema? Yo les comentaba en clase que de hecho para poder hacer esta primera parte requerimos verificar digamos, la información real. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar a investigar en internet, en las noticias, en periódicos. Este hecho, yo lo busqué, por ejemplo, en internet. Las fuentes que yo les recomendaba en este punto de un segundo era, por ejemplo, la fuente de Aristegui Noticias o la MNC, que eran básicamente fuentes que nos estaba generando pues justamente internet. Sin embargo, estas fuentes van a ser fuentes confiables, que es justamente lo que buscamos, fuentes confiables. Ahora, esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque estas fuentes confiables nos van a garantizar que toda la información que nosotros coloquemos en nuestra introducción, pues sea obviamente real. No tienen que ser necesariamente estas que acabo de escribir, son unas posibles opciones. Ahora, ya que tengo mi fuente confiable, voy a la noticia, obviamente la tengo que leer, y voy a colocar la información clave para poder escribir el problema. Recuerden que aquí en mi introducción solamente vamos a escribir el problema. ¿Qué pasó? Ahora, en clase yo les describía lo siguiente. En la mañana del 7 de enero del 2023 ocurrió un accidente dentro de las instalaciones del metro, la línea 3 de la Ciudad de México. Un segundo. En la estación Potrero. Aquí estoy colocando una fecha, un lugar y hasta la estación específica, obviamente donde ocurre pues el incidente, ¿va? Pues ahí está. Ahora, aquí también coloqué lo siguiente. Dentro de las mismas chocaron dos trenes dentro de la estación y provocaron un muerto y al menos 57 heridos reportados hasta la mañana del mismo día a las 11:45 am. Esto, insisto, es información que obtuve simplemente de un artículo de periódico de la NNC. Ahora bien, eso fue hasta ese momento. Estamos hablando de que obviamente de esa mañana a las 11:45 al día de hoy, 10 de enero, obviamente ya hay más información. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Ustedes en la introducción tienen que colocar si hay más información al respecto del suceso. Y si se fijan, abajo hay 3 preguntas clave. ¿Cómo pasó el choque? ¿Cuál fue el problema para que ocurriera el choque? ¿Y de quién fue culpa el choque? ¿Qué va a pasar aquí? Yo voy a colocar y me voy a poner muy buza para poder buscar esa información en internet, porque ya debe haber más información. Y yo voy a contestar estas preguntas, pero ojo, estas son solamente preguntas, digamos, pues guía. No las voy a colocar aquí porque recordemos que estamos redactando un documento. Entonces, ahora su trabajo, que esta fue su primera tarea, que fue de lunes, es generar un segundo párrafo con esta información. Aquí voy a colocar, pues el choque se va a suscitar en la estación Potrero cuando el conductor X no pudo frenar su tren y quiso cambiar de guía y no pasó. Y el problema fue técnico, pero también hubo un problema con X persona. Yo me voy a colocar aquí información que obviamente investigue por mi cuenta para poder escribir mi párrafo y obviamente generar mi introducción. Esa, insisto, es mi tarea número 1 que van a subir a Classroom. La segunda tarea que van a hacer para el día de hoy, que se entrega el día de mañana, 11 de enero,
va a partir después con el desarrollo, que es lo que vimos el día de hoy. ¿Qué es lo que vimos el día de hoy, chicos? Ya que tenemos nuestra introducción ya hecha, vamos al desarrollo. El desarrollo lo vamos a dividir en realidad en tres partes esenciales. Parte número 1, desglose de todos los problemas específicos y darles una solución, pues, digamos, plausible, es decir, que sea posible de realizar. Segunda instancia, vamos a generar una posible aplicación, obviamente, de estas resoluciones. Y en tercer lugar, vamos a empezar a desglosar datos posibles de lo que pudo haber ocurrido con esas soluciones. Ahora, eso obviamente lo vamos a hacer parte por parte, no se me estresen. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con la primera parte, que es el desglose de problemas. ¿Cómo va a estar esto? Yo les hablaba en clase en este punto acerca de 4 problemas clave que me van a desglosar más problemas específicos. ¿Cuáles fueron esos problemas? En primer lugar, el mantenimiento general del metro. En segundo lugar, el presupuesto que no es suficiente para el metro. En tercer lugar, el estado del conductor que digamos cómo pudo haber estado como para poder estar así. Y finalmente, la responsabilidad del metro, es decir, las autoridades que dirigen el metro. Ahora bien, en base a eso, vamos a ir con lo siguiente. ¿Cómo yo voy a ir dando esa solución a los problemas que estoy generando aquí? Si se fijan, tengo algunos puntos que están en negro justamente, donde de hecho está como ya más específico el problema. ¿A qué me refiero aquí? Vamos con el primero, que es el mantenimiento general. Aquí les coloqué. No hay un mantenimiento real en los trenes e instalaciones y se propone un mantenimiento línea por línea. ¿A qué se refiere esto? Muy sencillo. En este punto, no sé por qué hace esto. En este punto lo que se está haciendo o se está pues especificando es que no hay un mantenimiento por lo cual ocurre el accidente y entonces yo tengo que, o más bien se debe hacer un mantenimiento obligatorio en cada una de las líneas del metro. ¿Por qué en cada una de ellas? Una de sus compañeras en clase hizo un comentario pertinente y se los comparto a ustedes. Siempre que ocurre un accidente, solamente le dan prioridad como al lugar donde hubo el accidente, pero no toman en cuenta que de hecho es necesario no solamente darle mantenimiento ahí, sino a todas las líneas porque ¿qué te asegura que las demás estén en buen estado? O sea, ahí hay un detalle y tiene razón. Entonces, en este punto, por eso es que se coloca esto. Como no hay un mantenimiento real de ninguna de las líneas, no solamente dar prioridad a la línea 3, sino línea por línea y revisando que efectivamente funcionen de manera adecuada para asegurarse pues que no hay ningún problema. Entonces, eso es lo que se coloca aquí. Habría que dar un mantenimiento real a cada línea del metro para asegurarse del funcionamiento adecuado, pues obviamente, de cada instalación del metro. Ahora, aquí colocamos necesidad de un cambio de ciertas unidades. Esto también lo comentamos en clase. ¿Por qué? Lamentablemente, en cierto punto, la Ciudad de México tiene una trayectoria muy antigua con respecto al metro, que no es que sea malo, pero a lo que vamos. Hay muchos trenes que ya no tienen una seguridad para los pasajeros y que puede provocar accidentes mucho más graves de lo que ya han provocado. Entonces, en este punto lo que se proponía aquí es, si se puede reparar ciertas unidades así como que digas, tienen solución, ok, se deben reparar las unidades de trenes que aún sean funcionales. Pero si no tiene de plano un arreglo real esas unidades, porque a lo mejor son muy viejitas, a lo mejor ya tienen un problema ya más fuerte, pues técnico, que representen una amenaza para la integridad de los pasajeros, de plano se debe reemplazar. ¿Por qué? Porque puede provocar un accidente aún más fuerte. Y entonces, en este punto, a lo mejor se dirá a esta situación, oye, pero no hay dinero para poder reemplazar los trenes.
Bueno, entonces habría que trabajar en conjunto con la jefa de gobierno, con las autoridades. ¿Sabes qué? Tenemos que buscar una forma de poder reemplazar esos trenes para que ahora sí pongamos nuevos, pero que realmente funcionen pues como deben. Que yo sé que es caro, tampoco voy a decir que va a ser algo tan barato, pero volvemos a lo mismo. No podemos seguir esperando a que simplemente por milagro del Señor, pues obviamente esto funcione. ¿Por qué? Ya hubieron dos accidentes. Nada nos garantiza que no hay un tercero. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Ahora, el siguiente punto que se abordó en clase fue con respecto al presupuesto. Desde el anterior, si se fijaban, ya estaba como esa situación, ¿no? El presupuesto. Ahora, aquí vamos a llevarlo de manera más específica. ¿Por qué se habla acerca del presupuesto? Si nos ponemos a investigar un poco acerca del caso, vamos a ver que de hecho se está hablando acerca de que no hay un presupuesto, pues obviamente para mantenimiento del lugar, etcétera. Habrá que preguntarse por qué. Entonces, en este primer punto vamos a hablar acerca de el dinero que se está malversando, es decir, que no está llegando a los destinos adecuados. Se supone, según la jefa de gobierno, dice que sí se está dando dinero al metro. Y según algunas pancartas de algunos trabajadores del metro, están diciendo que se roban el dinero. Entonces, en base a estas mismas primicias, vamos a generar lo siguiente. Y aquí colocamos en clase, pues, esta información. Habría que rastrear el destino del dinero que está previsto para el metro de la Ciudad de México. Para ello es necesario levantar una investigación y verificar en dónde está cayendo ese dinero que no está llegando a su destino, o sea, dónde está. Si en el metro no está, tiene que estar en algún lado, pero ¿dónde? Habría que averiguar en dónde está. Para poder hacer eso, pues obviamente vamos a necesitar ayuda, ¿no? Y esa ayuda va a venir justamente de la Ciudad de México, en necesidad del gobierno y pues obviamente de la jefa de gobierno, que presten su ayuda para verificar dónde está ese dinero. Y ya que se llegue al culpable o los culpables, castigarlos de forma legal y ahora sí garantizar que ese dinero que no está llegando llegue a donde debe y pues obviamente invertirlo en las necesidades del metro, en el mantenimiento, en las instalaciones, en todo lo que se requiera, pero ahora sí de manera real. El otro punto que se maneja aquí es justamente que el presupuesto del tren no es suficiente, es decir, que hubo un recorte de dinero destinado al tren. Aquí hay un par de controversias. ¿Por qué? Se supone que la Ciudad de México le da cierto presupuesto al metro, pues obviamente para mantenerlo lo mejor posible. Según la jefa de gobierno, dice que supuestamente no hubo un recorte de dinero, pero algunas personas han comentado que sí y han demostrado pues obviamente como circunstancias. Entonces, en este punto, para garantizar si hubo un recorte o no, en primer lugar es revisar el presupuesto. ¿Cuánto dinero se está dando al metro? En este caso, pues aquí, ¿no? Y ya que se verificó si hubo un recorte o no, de haberlo, pues obviamente se debe dar una explicación, ¿no? O sea, oye, ¿por qué me estás recortando el dinero, no? Dame una buena razón como para pensar que tiene razón en recortar el dinero. Y si no hay un recorte, pues obviamente simplemente pues verificar dónde está el dinero, porque volvemos a lo mismo, hay más bien una malversación. Pero de haberlo hecho y darme una explicación, también pedir una compensación, porque vuelva a lo mismo, nos gusta o no, todas las cosas requieren un presupuesto pues monetario para poder obviamente trabajar. Entonces, si esto está provocando accidentes, pues hay que verificar, ¿no? O sea, qué se está haciendo y pues garantizar pues que todo funcione como se debe. Y finalmente tenemos que no hay una inversión en el tren de la Ciudad de México. En este punto, insisto, ya sea porque hay una malversación de fondos, porque hubo un recorte de presupuesto, por cualquier otra razón que gusten, hay que verificar que por lo menos todo el dinero que llegue al metro sí se use para donde se debe y dar prioridad también a los problemas específicos del lugar. Vamos a ver lo que colocamos aquí. Revisión del presupuesto del metro y su destino en torno a las necesidades del mismo. Dar prioridad a los problemas más importantes de allí y resolviendo las problemáticas en torno a su importancia y necesidad. ¿A qué me refiero con esto cuando colocamos esa información? Muy sencillo. Simplemente que independientemente del recorte, del robo, malversación, etc., etc., poco o mucho dinero que ingresa a la Ciudad de México con respecto al metro
tiene que invertirse realmente donde se debe, porque eso sí está muy cañón, esto de que no tienen dinero y luego el poco dinero que llegue no lo usen para donde se debe. Tienen que invertir en el tren, tienen que darle mantenimiento al tren, tienen que garantizar la seguridad de los pasajeros. ¿Y cómo lo van a hacer si no invierten el dinero donde se debe? Entonces volvemos a lo mismo. ¿Sí debe haber una revisión? Sí. ¿Sí debe de haber una investigación? Por supuesto, pero también deben asegurarse que poco o mucho dinero que llegue al metro realmente se invierta donde se debe. Y esa es una necesidad prioritaria. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo aquí? Si se fijan, estamos analizando los puntos y estamos viendo por qué razón estamos colocando cierta información. Ahora, su tarea para el día de hoy, que se entregue el día de mañana, miércoles 11 de enero, es hacer esto mismo que estamos haciendo aquí, pero ahora con estos puntos que están acá, que es el estado del conductor y la responsabilidad del metro con respecto a sus autoridades. Si se fijan aquí tenemos en realidad también 4 puntos que desglosar. El estado físico del conductor, es decir, si estaba sobrio, consciente, si es responsable. Y en segundo, su ética profesional. Por otro lado tenemos la responsabilidad del metro. En este caso, la desobligación de las autoridades con respecto a su responsabilidad. Y en segundo lugar, el que no van a tomar acciones benéficas para el lugar. Ahora, estos vamos a verificar cómo están trabajando ambas partes. Es decir, por un lado, qué están haciendo los conductores, tanto los responsables como pues obviamente los que trabajan ahí. Y por otro lado, la responsabilidad de las autoridades del metro. ¿Qué están haciendo ellos? ¿O qué no están haciendo? Habría que verificar también eso. Y entonces, en base a ello, pues obviamente, da solución a esos problemas que se van a poner aquí. Esa es su tarea de ustedes. Ahora bien, nada más les voy a dar una pequeña duda con respecto a la ética profesional. Se supone que esto lo vimos en clase del semestre como tal, pero vamos a retomar este término porque de repente se les complica mucho. ¿Qué es? La ética profesional, chicos. Recuerden que cuando hablamos de ética, referimos simplemente a la forma de comportamiento de una persona, depende del lugar. Como por ejemplo, si está en una fiesta, si está en casa, si está en el trabajo, si está con la novia, etc. Más bien cómo me comporto depende del lugar. Pero cuando hablamos de una ética profesional, hablamos de cómo debo comportarme en el trabajo o como profesionista o en un lugar específico. Un ejemplo, yo como profesora, que soy profesora, tengo que dirigirme a mis alumnos de manera respetuosa, tengo que escucharlos, tengo que dirigirme de manera adecuada. ¿Por qué? Porque mi ética profesional me dicta que debo de comportarme así. Si yo fuera a lo mejor un doctor, mi ética profesional me dice que tengo que valorar la vida del paciente y nunca atentar contra ella. Insisto, la ética profesional se debe por eso justo a la profesión de la persona en cuestión. Y aquí va a ser importante porque en este punto la ética del conductor se va a deber justamente a esa parte. En primer lugar, si yo veo algún problema en mi unidad de mi metro, lo tengo que resolver o lo tengo que reportar. Y también tengo que ser muy consciente de que yo como persona manejo muchas vidas pensando que soy un conductor. ¿Por qué? Porque un metro tiene a muchas personas dentro de sí mismo para transportarlos de un lugar a otro. Y si yo estoy viendo que el metro está fallando, o yo estoy en estado de ebriedad, o no estoy consciente o lúcido para manejar la unidad, es muy peligroso porque yo puedo provocar y ser responsable de muertes y de heridos, como lo que pasó apenas. Por esa razón, la ética profesional va a ser un punto muy importante dentro del estado del conductor. Y con respecto a las autoridades, chicos, volvemos a lo mismo. Aquí les coloqué un desobligar de su responsabilidad. ¿A qué me refiero con eso? Se supone que las autoridades tienen que tomar responsabilidad de todas las acciones que toman tanto ellos como sus trabajadores. Pero generalmente se deslindan de esa responsabilidad porque no fueron ellos, porque no les importa, porque no quieren cargar con esa responsabilidad. Cosa que no debería de ser así. Entonces habría que pensar cómo puedo obligar a la autoridad a tomar responsabilidad, pues obviamente sobre su trabajo, que es básicamente eso. Dicho lo anterior, chicos, eso sería todo con respecto a lo que hemos visto el día de ayer y el día de hoy.
Recuerden que la tarea que van a entregar es justamente un análisis sobre esta parte de aquí, es decir, me van a colocar debajo de cada uno de estos puntos cómo lo pueden resolver según ustedes en base a lo que leen, las experiencias que han tenido obviamente ustedes como pasajeros y en general lo que han visto que se puede hacer al respecto. Recuerden que al final todo esto se tiene que resolver en base a evitar un nuevo accidente. Eso es lo que estamos tratando de hacer con este análisis. Tratar de dar una solución para evitar un problema mayor a futuro o otro problema igual, que sería como lo ideal, evitarlo. Como lo evitamos, tenemos que ir viendo cómo lo podemos hacer. Bueno, dicho lo anterior, eso sería todo con respecto, pues justamente, a pues esa asesoría, resumida, vamos a llamarlo así, de el lunes 9 de enero y este martes que es 10 de enero. Espero pues haber aclarado las dudas que tenían al respecto con lo que hemos visto hasta ahora. Si tienen alguna duda más al respecto me pueden escribir al correo sin ningún problema, nada más de repente me tardo un poco, pero sí contesto. Y pues sin más por el momento, será todo por mi parte, chicos. Espero haberles ayudado, espero que esta asesoría les ayude lo mejor posible. Y pues nos veremos pronto, o si no, pues nos escribimos, ¿vale? Hasta pronto.